Ahora vamos a continuar con la tercera presentación de esta estadística básica aplicada en epidemiología con el enfoque de su utilización en la elaboración de análisis de riesgo en inocuidad de alimentos. En esta tercera parte vamos a ver algunas variables muy importantes y un ejemplo de su aplicación en lo que sería inocuidad alimentaria. Quiero volver a destacar que esta evaluación de la estadística es desde el punto de vista básico, que en un análisis de riesgo, sobre todo de tipo cuantitativo, es muy importante la introducción, la capacitación, lo que es la estadística de probabilidades. El diseño de probabilidad estadística, básicamente, que es el utilizado para los modelos de simulación en análisis de riesgo. Vamos a continuar entonces con nuestra plática de estadística básica. Tenemos nuestras medidas de resumen, que ya hemos mencionado. Estas medidas de resumen prácticamente se refieren a aquellas medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a analizar cuáles son cada una de ellas y cómo podemos analizarlas y utilizarlas en nuestro objetivo, que es el análisis de riesgo en inocuidad de alimentos. Las medidas de tendencia central son valores que representan una determinada característica de la variable. Recordemos que las variables que vamos a medir en un conjunto, en una subpoblación que fue establecida mediante un diseño muestreal, vamos a identificar diversas características, diversas variables. Pero ¿cuáles son los contenidos que van a existir entre esa variable y el total de individuos muestreados? Es lo que podemos analizar con todos estos valores de estadística. Primero vamos a verlo desde el punto de vista de medidas de tendencia central. Estas medidas prácticamente corresponden a lo que es la media, y en nuestro caso vamos a evaluar lo que es la media aritmética y la media geométrica, la mediana y la moda. La media aritmética, o también conocida como promedio, es el valor de una cantidad finita de números que son aplicados, es decir, de individuos que son monitoreados, que son muestreados, y va a corresponder a la suma de todos los valores de estos individuos analizados dividida entre el número total de ellos. Y esta media aritmética es uno de los principales valores estadísticos que utilizamos en nuestros diseños y en nuestros análisis de esta índole. Las características de la media aritmética son importantes conocerlas, sobre todo para su interpretación y su aplicación en nuestros análisis. La media aritmética es útil sobre todo cuando existe una distribución normal. Si esto no es así, entonces el valor de la media aritmética puede no ser el adecuado para incluir en nuestros modelos epidemiológicos. Su cálculo se obtiene mediante la sumatoria de todos los valores que están incorporados en esa subpoblación analizada, y esto quiere decir que cada valor de este conjunto de muestras analizadas, de esta subpoblación, ¿sí?, va a afectar el valor de la media, ¿sí? Todos van a tener una participación y su valor va a afectar el valor final de esta media aritmética. Es una medida confiable porque nos permite identificar todos los valores del conjunto que estamos analizando, pero es importante considerar que la media aritmética también puede ser afectada por los valores extremos, y de esta forma pues nos va a dar un resultado o una medida que puede ser menos representativa como media aritmética de la totalidad de las muestras analizadas. Por lo tanto, si la distribución es asimétrica, en ese caso la media aritmética no va a constituir un valor típico. Tendrá que utilizarse otra medida como la mediana, tal vez, que sería la más apropiada si la distribución es asimétrica.
Incluimos también la media geométrica porque en algunos estudios o algunos análisis de riesgo es importante su consideración. A veces en lugar de la media aritmética utilizamos una media geométrica. Esta media geométrica corresponde a la raíz enésima del producto de todos los datos, de todas las variables bajo análisis. Generalmente se utiliza en datos que tienen un patrón exponencial o logarítmico. Por ejemplo, si estamos analizando datos de anticuerpos que están presentes en el suero, este valor lo vamos a obtener dividiendo secuencialmente las muestras al 50% hasta que no puedan detectar más anticuerpos. De esta forma, lo que vamos a medir es la media geométrica de estos niveles de anticuerpos. También se utiliza para medir variables o características específicas en muestreos de tipo ambiental. Vemos aquí su fórmula que está dada por A1, por A2, por A3, multiplicados por A a la N y estas elevadas a la 1 entre N. Esto nos va a dar el valor de la media geométrica a diferencia de la media aritmética. La moda es el valor más común o típico de toda la información que vamos a analizar. Este es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, es decir, es el valor que más se repite en todos los datos que tenemos bajo análisis. Se representa como MO y su valor no se ve afectado por los extremos a diferencia de nuestra media aritmética. Puede también que en la información que estamos analizando no exista media, es decir, que todos los valores de esas variables bajo análisis sean diferentes. No hay ninguno que se repita, por lo tanto puede no haber una moda. Pero por el otro lado puede existir más de una moda, es decir, valores que se repiten en varias ocasiones dentro de esa muestra a analizar y no solo un valor, sino pueden ser varios. Es decir, puede haber más de una moda o puede no existir una moda. Y este valor es útil sobre todo en datos de tipo cualitativos, no cuantitativos. ¿Y qué es una mediana? Desde el punto de vista estadístico, es el valor de la mitad de una serie de datos ordenados. Es decir, fueron ordenados de menor valor a mayor valor. Y el valor que está a la mitad de los dos, que divide esta serie de datos en dos, es el que denominamos como mediana. Va a separar una mitad de la otra. Conforme a nuestra definición de mediana, correspondería a aquel conjunto de datos menores o iguales que la mediana y que esto van a representar el 50% de los datos, mientras que el otro 50% de los datos van a ser aquellos valores mayores a la mediana. Tampoco se ve afectada por los valores extremos, como en el caso de la media, y es adecuada también para distribuciones asimétricas a diferencia de la media. Entonces, en muchas ocasiones en análisis de riesgo, cuando no podemos utilizar la media aritmética porque tiene una distribución asimétrica, el valor más adecuado a utilizar es la mediana. ¿Sí? Se utiliza para variables cuantitativas, como lo hemos mencionado, ¿sí? Y esta va a depender del tamaño de la muestra que estemos analizando. ¿Sí? Lo que significa que la mediana puede ser dividida cuando es non, del número de variables non, entre 2 nos va a quedar un valor intermedio que va a separar ese 50% del otro 50%, pero cuando la mediana o la cantidad de valores son pares, entonces los valores centrales tienen que sumarse y dividirse entre 2 para obtener el valor de la mediana. Ahora, las medidas de dispersión más utilizadas en epidemiología y que están vinculadas con el análisis de riesgo es el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, los cuartiles o percentiles. Vamos a desglosar cada uno de ellos y empezamos por lo que son nuestras medidas de dispersión. Y son aquellos valores que nos van a permitir realizar una descripción
de qué tanta variabilidad existen en los datos obtenidos, ¿sí? Nuestra primera variable sería entonces el rango. El rango es la diferencia que existe entre el valor mínimo y el valor máximo de las variables que estamos analizando. Este rango se reporta como un solo número, independientemente de sus extremos, se va a reportar el rango como un solo valor. Y en este caso el rango sí va a ser afectado o puede ser afectado por los valores extremos, dado que puede haber un conjunto de datos muy cercanos entre sí y existir un valor que sale por fuera de lo normal. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas, de estaturas, suponemos que la estatura promedio de nuestra población va a ser un valor determinado de rango, pero habrá personas que pueden ser muy altas o extremadamente bajas y que ese valor puede afectar el valor central del rango. Esta es de estas variables la más sencilla de obtener de las medidas de dispersión. No es muy descriptiva porque pues solamente va a tomar el valor mínimo, el máximo, y lo que va a hacer es restar la diferencia entre el valor máximo obtenido con el mínimo. Por eso es que decíamos que los valores extremos pueden afectar su valor final. Vamos a ver más adelante un ejemplo de estas diferentes medidas de dispersión. La varianza y la desviación estándar son dos valores sumamente importantes, especialmente que son utilizados en el modelaje epidemiológico, en los modelos de simulación, en el análisis de riesgo de tipo cuantitativo y especialmente valores utilizados para muchas distribuciones de probabilidad. Bien, ahora analicemos lo que es la varianza y la desviación estándar. Estas medidas son sumamente importantes, especialmente en diversos estudios epidemiológicos, en análisis de riesgo, especialmente de tipo cuantitativo, ¿sí? Dado que sus valores son muy utilizados en diversas distribuciones probabilísticas, que son a su vez empleadas para el desarrollo de modelos epidemiológicos y modelos de simulación. Desde el punto de vista probabilístico, son sumamente importantes. La varianza es la media de las diferencias de los valores con la media elevadas al cuadrado. Su cálculo prácticamente es primero estimar el valor de la media, es decir, todas nuestros valores de las variables analizadas los vamos a dividir entre el total de valores para obtener nuestra media aritmética. Y luego lo que vamos a hacer es que a cada número o valor de los datos que estamos analizando, ¿sí? Vamos a restar la media y lo vamos a elevar posteriormente al cuadrado este resultado. Es decir, la diferencia de estos resultados elevados al cuadrado. En síntesis, la varianza es la sumatoria del cuadrado de estas diferencias. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos prácticos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, una vez que obtuve el resultado de la varianza, solo saco la raíz cuadrada de esa varianza y su resultado corresponderá a la desviación estándar. Estas dos medidas se utilizan sobre todo cuando la medida de tendencia central es la media, la que vamos a utilizar, ¿sí? Recordemos que no siempre podemos utilizar la media aritmética y en algunos casos en análisis de riesgo utilizaremos nuestra mediana. Pero cuando es aplicable utilizar como medida de tendencia central la media, podemos utilizar la varianza y la desviación estándar. La varianza corresponde a la sumatoria de x y menos la media elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. ¿Sí? Mientras que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ya del resultado anteriormente obtenido.
Estas dos medidas, la varianza y la desviación estándar, las utilizamos para la descripción de datos que tienen una distribución normal, ¿sí? De lo contrario, los resultados no son adecuados totalmente para su interpretación. Otra medida es el coeficiente de variación. Esta corresponde a la relación que existe entre la desviación estándar, ¿sí?, y su media. Es decir, la desviación estándar de un conjunto, de un grupo, ¿sí?, de muestras, que obtuvimos una desviación estándar y también tenemos una media. Entonces, esa relación entre la desviación estándar y su media es lo que nos da el coeficiente de variación. Este se suele expresar por lo general en porcentaje y nos permite realizar comparaciones entre las dispersiones de dos distribuciones distintas que podrían corresponder a dos grupos distintos, a dos lotes distintos, a dos plantas distintas, a dos países, etc., siempre y cuando sus medias sean positivas y no tengan valores negativos. Su cálculo para cada una de las distribuciones comparadas se lleva a cabo, como lo dijimos anteriormente, mediante una división entre la desviación estándar y su media, multiplicada por este factor de 100 para obtener un porcentaje, ¿sí? De esta forma podemos hacer diferenciación o comparación entre estos coeficientes de variación que tienen dos diferentes grupos que van a estar bajo análisis. La mayor dispersión de esta variación podría corresponder al valor del coeficiente con más variación, es decir, el más elevado. El que nos dé un porcentaje más alto va a ser el que tenga más variación con respecto al grupo que nos dio un porcentaje más bajo, ¿sí? Esta es la forma en que vamos a medir que existe una mayor dispersión cuando el valor en porcentaje obtenido sea más alto con respecto a los otros grupos analizados. A veces la interpretación y la comprensión de los datos no es fácil desde el punto de vista matemático, pero en lo personal considero que cuando aplicamos ciertos ejemplos nos dan una mejor comprensión de las matemáticas que utilizamos. Vamos a suponer, en un ejemplo hipotético, que estamos evaluando la presencia de Escherichia coli en alimentos terminados, que desarrollamos mediante un muestreo estadístico, ¿sí?, en 15 plantas de procesamiento y que detectamos la presencia del patógeno en 10 de ellas. ¿Qué significa esto? Que el diseño estadístico me dijo que tenía que muestrear al menos 15 plantas, ¿sí?, que es la subpoblación del total de la población de plantas en esa región o en ese país. Es decir, ese número 15 salió de un diseño muestreal estadístico y que es representativo de lo que voy a buscar. ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Cuáles son mis variables? Lo que quiero identificar es la presencia de E. coli en alimentos terminados, es decir, la contaminación de estos alimentos. De esta forma hacemos el muestreo en esas 15 plantas que salieron de ese diseño estadístico, ¿sí?, y detectamos que de las 15 plantas muestreadas, en 10 encontramos el patógeno. Pero la presentación del patógeno fue con diferentes incidencias, ¿sí? Por ejemplo, buscamos el patógeno y encontramos una incidencia. Ahora recordemos que incidencia es el número de casos nuevos entre la población bajo estudio o bajo análisis o expuesta a ese riesgo, ¿no? Entonces, nuestra incidencia fue el total de producto terminado contaminado con E. coli. Aquí en el cuadro siguiente vemos la planta de proceso. Para fines hipotéticos, pues le asignamos un nombre con una letra que va de la A a la J, y a continuación, la siguiente columna, vemos el la tasa de incidencia de E. coli en porcentaje. Significa que en la planta A encontramos una incidencia del 8% en productos terminados contaminados con E. coli, mientras que para la planta J
tuvimos una tasa de incidencia del 2%.